Buenas tardes, profesor Orlando. Me presento. Mi nombre es Catalina Portilla Osa. Soy estudiante de la especialización en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del desarrollo de las habilidades directivas del libro de Juan José Huerta y Gerardo Rodríguez de la página 149 a la 166. Y el grupo está conformado por Julián Jaramillo y quien les habla, Catalina Portilla Osa. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca del manejo de conflictos y la negociación, el cual se define el conflicto como las diferencias incompatibles percibidas que pueden generar un estado de tensión, de frustración, agresión o destrucción. Tres puntos de vista sobre el conflicto, pues encontramos el tradicional, el de relaciones humanas y el interaccionista. El punto de vista tradicional considera que el conflicto debe evitarse, pues indica que algo funciona mal y que siempre tiene influencia negativa en la organización. En cuanto al punto de vista de las relaciones humanas, sostiene pues que el conflicto es natural e inevitable y que no necesariamente es negativo, sino que puede ser una fuerza positiva que contribuye al desempeño de la organización. Y el punto de vista interaccionista propone que el conflicto puede ser una fuerza positiva y que en cierta cantidad de conflicto es necesaria para que una organización funcione con efectividad. Nos vamos pues a los tipos de conflicto en los cuales encontramos los funcionales y los disfuncionales. Los funcionales pues apoyan a las metas de la organización y los disfuncionales impiden que una organización alcance sus metas. En cuanto a la clasificación de los conflictos, según la actitud se manifiesta ante ellos y los divide en concientizados, en contingentes, desplazados, latentes y falsos. Los factores psicológicos que influyen en los conflictos son importantes y en ellos encontramos la percepción, la conciencia, la inteligencia, el pensamiento de la emoción, el sentimiento, la actitud, la comunicación y la conducta. Ahora entramos a un tema bastante interesante que es acerca de la negociación, el cual es el proceso de buscar acuerdos entre las partes que tienen intereses comunes o divergentes mediante el diálogo y el intercambio de concesiones. La negociación implica habilidades directivas, estratégicas, creativas, comunicativas y éticas, así como el conocimiento de uno mismo y de los demás. Las características de un buen negociador son anticipador, estratégico, creativo, proactivo, tolerante, asertivo, honesto, sincero, leal, justo, abierto, flexible, claro, entre otros. En cuanto al entorno físico de la negociación, podemos decir que es importante el lugar donde se realiza la negociación y sugiere que sea un lugar neutral, con suficiente infraestructura, recursos que generen una sensación de respeto e igualdad entre las partes. Encontramos una posición de ángulo con respecto a los puntos de referencia, lo cual permite pues una conversación amistosa e informal y también está la posición competitiva defensiva que genera distanciamiento y tensión, pues las personas que están ubicadas uno frente a la otra. El ambiente no solo se refiere al mobiliario y a su disposición, pues en él también influyen elementos como la temperatura, la ventilación o la iluminación. En cuanto a las conductas o actitudes de un buen negociador, pues encontramos 10 conductas que favorecen el proceso de negociación y el logro de acuerdos beneficiosos para ambas partes. Entre estas conductas o actitudes se encuentra centrarse en los intereses, no en las posiciones, distinguir entre las personas y los problemas, manifestar y hacer explícita las emociones, evitar el dogmatismo, retroalimentar, observar, preguntar, recurrir al dramatismo, utilizar el método de lluvia de ideas y ser persistente y tenaz. Nos vamos pues a las conductas defensivas, las cuales son las técnicas que usa la personalidad para mantener un equilibrio psicológico, eliminando una fuente de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Estas conductas pueden ser conscientes o inconscientes y pueden tener efectos positivos o negativos en el individuo y en su entorno. Algunas de las principales conductas defensivas son proyección, introyección, regresión, desplazamiento, represión, conversión, inhibición, racionalización, formación reactiva y la sublimación. Voy a mencionar algunas. La proyección pues consiste en atribuir a otros nuevos a otros nuestros propios pensamientos, sentimientos o motivaciones. La introyección consiste en incorporar en nuestro yo características o cualidades que pertenecen a otros. La regresión consiste en volver a comportamientos o actitudes propios de una etapa anterior de nuestra vida. El desplazamiento consiste en dirigir nuestros sentimientos o acciones hacia una persona o cosa que no es la fuente original de los mismos. En la represión, pues consiste en bloquear o negar nuestros pensamientos, sentimientos o recuerdos.
La conversión consiste en convertir un conflicto psicológico en un síntoma físico. La inhibición consiste en bloquear o inhibir nuestros impulsos o deseos. La sublimación consiste en transformar nuestros impulsos o deseos en conductas socialmente aceptables. En cuanto al proceso pues, de la negociación, podemos decir que es un proceso de comunicación entre dos o más partes con intereses en común con el objetivo de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los involucrados. El proceso de negociación pues, es el conjunto de acciones y estrategias que realizan dos o más partes con el fin de alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre un asunto de interés común. El proceso de negociación implica una serie de etapas que pueden variar según el tipo, el contexto, el objetivo de la negociación, pero que en general se pueden resumir en las siguientes. Está la preparación, el establecimiento de las relaciones, la discusión y la conclusión. En la preparación, pues es importante conocer los objetivos, las necesidades y las fortalezas y debilidades de ambas partes. El establecimiento de relaciones es importante crear un ambiente de confianza y respeto. En la discusión se presentan las propuestas y se negocian los términos del acuerdo. Y en la conclusión se llega a un acuerdo que satisface las necesidades de ambas partes. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Julián Jaramillo, que les va a hablar acerca de la preparación para la negociación. Muchas gracias. Preparación para la negociación. La preparación para la negociación implica pues una serie de acciones y estrategias que se deben tomar antes de entrar a la negociación y se puede resumir básicamente en el sistema PREP. Así como le indica estas siglas, la primera es la previsión de los objetivos, que es establecer y definir el orden prioritario de los objetivos que se desean alcanzar en la negociación. Como segundo, es recapacitar sobre el asunto, es decir, investigar con detenimiento acerca de los temas que se van a tratar sobre la mesa. Continuamos con evaluar el interlocutor, es decir, considerar todas las actitudes, objetivos y pues opciones que la otra persona puede traer sobre la mesa. Y como último es preparar la propia argumentación, que es tener como estas razones de peso para debatir con criterio acerca de lo que se va a llevar sobre la mesa y pues defendiendo los propios intereses. Luego sigue ya entramos a la etapa de la negociación, es el desarrollo de la negociación, y esa etapa es importante seguir pues los siguientes principios, que son el ser claros y concisos, ser objetivos, ser flexibles, escuchar a la otra persona, no simplemente en una negociación es muy importante también tener como en cuenta las opiniones y los intereses de la otra persona, pues para que sea una negociación justa, ser empáticos, ponerse en el papel de la persona, no ser tan toscos, no ser tan agresivos, obviamente ser coherente de lo que se está negociando, se está debatiendo en el momento, eh, tener en cuenta como las ventajas para la otra parte o los beneficios que va a tener o que va a lograr o que va a obtener la otra parte y empatizar mucho con esos intereses. Las concesiones y el acuerdo. Las concesiones pues son una parte inevitable de la negociación. Es vital, o más que vital, es como muy importante hacer concesiones para llegar pues a un acuerdo satisfactorio. Es decir, se debe ser un poco, no ser tan obstinado, no ser tan cerrado, porque igual, como lo comentaba antes, una buena negociación es cuando las dos partes se sienten cómodas y se sienten a gusto con esa negociación, o por lo menos es una negociación justa. Em, Sin embargo, pues, como se explica, es importante que esas concesiones se hagan de manera estratégica, pues para no regalarse o no ceder demasiado y pues al final todo lo que se habla, todo lo que se dice en la mesa, pues debe quedar plasmada sobre un documento escrito para que quede constancia de lo que se habló. Luego seguimos con las estrategias y técnicas de negociación. Existen infinidad de tipos de estrategias de negociación. Em, digamos que existen 7 técnicas tradicionales y pues 29 adicionales a las que ya se conocen como, como las tradicionales. Sin embargo, quisimos como plasmar la que para nosotros pues resultaban más importantes y sobre todo las que son más comunes a la hora de lo que uno ve en una negociación. Y es que depende del contexto, depende del país, bueno, depende del tipo de negociador, pues normalmente existe el tipo de negociación ser poco, ganar mucho. Y es decir, muchas personas a la final pues no tienen como
en esa etapa del desarrollo de la negociación, como el ser empáticos, como el tener en cuenta las necesidades o los intereses de las otras personas, lo que hacen es ceder muy poco y ganar mucho. Es decir, es una negociación demasiado agresiva y eso normalmente sucede cuando la persona está como en términos coloquiales con el sartén por el mango, es decir, cuando tiene todas las de ganar. Luego existe el policía bueno y el policía malo, también es muy común. En la hora de negociación existen dos personas de un solo lado, uno siendo un poco, cediendo un poco más y el otro siendo un poco más tosco, más agresivo, simplemente como para denotar de que en el momento de que el policía malo eh, no sé, emite algún juicio de valor, bueno, no juicio de valor, sino emite algún comentario y el otro negociante, su compañero, lo suaviza como que a la hora de la negociación hace entender de que hay uno que cede bastante y de que están siendo empáticos a la final con la persona y es como algo como un tema psicológico en ese tema en la negociación. La estrategia de equipo es precisamente cuando em, hay dos o más negociantes a la hora de estar sentados en la mesa y buscando pues un mismo objetivo em, a la hora de lograr esa meta, lo que están buscando en la negociación. Y es que normalmente hay muchas personas que se sienten más cómodas entrando en una negociación con más personas como respaldando que entrando sola. Mm, la estrategia del tiempo también es muy importante porque es cuando, digamos, mm, yo le pongo como un límite de tiempo a la persona para tomar una decisión, entonces digamos que esa presión a veces hace y es muy común en las negociaciones, por lo menos en nuestro contexto, es muy común ver ese tipo de presión acerca del tiempo y de que la decisión la tiene que tomar ya o ya o el negocio se cae. Y a veces, pues esa presión hace que la persona, bueno, el lado contrario, eh, o, el, o el otro lado sí tome decisiones apresuradas y a veces equivocadas, beneficiando pues a la persona que tiene esa presión, está ejerciendo esa presión. La presión del poder, igual como lo hablábamos, es muy parecido al ser poco ganar mucho y es que cuando la persona tiene las de ganar o tiene el poder o tiene el sartén por el mango, pues simplemente tiene una capacidad de negociación mucho mayor a la hora de negociar. Y el ultimátum, igual muy parecido a la estrategia del tiempo, y es que simplemente se le dice a la persona, hasta acá llegamos, este es nuestro último, eh, lo último que vamos a ceder, y ya la persona, el otro bando tomará la decisión o no tomará la decisión de seguir con el negocio o no. Seguimos con los 6 paradigmas de la interacción humana. Esto ya es el final del resumen de la lectura y es que existen estos paradigmas como enfoques diferentes hacia las interacciones humanas y pueden influir en forma de la que las personas negocian y se relacionan entre sí. Y es decir, dependiendo de cómo es la persona, cómo piensa, cómo actúa, se puede llevar a cabo una negociación de diferentes maneras, existe el ganar-ganar. Y es que el momento y siento que esta es como la que debería ser siempre, y es que pues al momento de una negociación, las personas quieren ser justas, empáticas y que las dos partes pues ganen por igual. Está el gano-pierdes de que si yo gano, eh, por ende, no sé, o por alguna razón tú vas a perder. Está el pierdo ganas, y es que si yo cedo mucho, la otra persona va a ganar, entonces no lo puedo lograr. Si pierdo pierdes, esto ya es un tema un poco más vengativo, y es decir, de que si yo pierdo en el tema de la negociación, yo voy a buscar por alguna manera que tú pierdas también en modo de venganza. Está el solo gano yo, no me importa al final. em, si tú pierdes o tú ganas, a la final digamos que es un tema más como pienso solo en mí y en mis intereses. Y el ganar, ganar no hay trato y es como de sí o sí, es como la manera más empática y hay muchas personas que piensan así y es que si la persona ve que las dos partes no están siendo beneficiadas, pues simplemente el trato pues no continúa. Y ya esto sería todo por el resumen del trabajo. Muchísimas gracias, profe, y espero que se encuentre muy bien.